Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, buenas. Hoy no tenemos invitados. Últimamente, hemos tenido una racha de colaboradores e invitados que... Sí, está el laboratorio lleno. Está lleno y más lleno que va a seguir en las siguientes semanas. Tenemos una agenda apretadita últimamente. Y eso es bueno porque eso quiere decir que vamos a tener contenido para bastante tiempo. Sí, tenemos a gente casi esperando y compromisos adquiridos de hace tiempo. Pero bueno, aún así, si conocéis a gente que creéis que tiene sentido que entrevistemos o que hablemos con ellas o lo que sea en el laboratorio, no dejéis de mandarnos sugerencias porque sí que, como dice Adrián, tenemos la agenda petada hasta dentro de 2 meses, pero a partir de ahí pues estamos libres para hablar con quien creáis que pueda ser interesante. Exacto. Bueno, pues sin más, vamos con el tema de hoy, que el tema es la memoria de trabajo. Para eso, pues Pablo nos va a ilustrar con ello. Sí, bueno, es una pregunta a un comentario que hicimos en otro programa donde yo solté ahí el numerajo mágico de que, bueno, que hay que tener mucho cuidado con el tamaño de la memoria de trabajo, que no puede superar los 7 más menos 2 elementos, ¿no? Y ese 7 más menos 2 a algunos de nuestros oyentes pues les sonó muy raro y dijo, oye, ¿de eso podríais hablar en algún otro programa? Y bueno, aquí estamos, ¿no? La idea es traeros algunas pildoritas pequeñas, resumidas, de cómo la psicología puede afectar a las experiencias de juego y cómo, pues, como gente que se dedica al diseño, tenemos que tener eso muy en cuenta, ¿no? Entonces, los modelos de memoria humana pues han ido evolucionando en los últimos años y básicamente en lo que hay cierto consenso hoy en día es que hay una memoria que tradicionalmente se ha llamado memoria a corto plazo, pero que pues la mayoría de la gente prefiere llamar memoria de trabajo, donde reside toda la información que tiene que ver con la tarea que estamos realizando. O sea, podemos separar un poco la parte más de memoria a largo plazo, recuerdos que podamos tener, etcétera, que ahora mismo pues no están interviniendo al 100% en la tarea que estamos realizando, de pues las cosas que son fundamentales para resolver el problema que tenemos justo delante, ¿no? Entonces, pues si bien podemos tener en la memoria a largo plazo todas las partidas que hemos echado a un juego de estrategia y recordar así pues muy vagamente pues cómo quedó una partida o cómo se resolvió en el último momento o lo que sea, eso nos puede influir, pero sobre todo lo que nos va a influir es el estado actual del juego, el estado actual de la partida y cómo somos capaces de almacenar ese estado actual de la partida en nuestra memoria de trabajo. Entonces, por un lado tendríamos los sensores que tiene nuestro cuerpo, que normalmente los solemos llamar sentidos, que suelen ser típicamente pues la vista, el tacto y todos esos, generan un montón de información, demasiada información. Visualmente por los ojos nos están llegando gigas y gigas de información que somos incapaces de retener. Algunas personas tienen algunas modificaciones genéticas un poco peculiares y tienen lo que se llama memoria fotográfica, ¿no? Que toda esa información que la mayoría de nosotros pues descartamos porque no es útil para nuestro día a día, nos llega muchísima información visual y solamente nos quedamos con un pequeño resumen de, bueno, pues había mucha gente o estaba vacía la estación, pero no todas las caras de todas las personas que estaban pasando por ahí. Pues esa labor de filtrado la hace el cerebro y nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, tener una memoria fotográfica puede estar bastante bien si eres Sherlock Holmes o LeBron James para saber una jugada de baloncesto o para resolver un caso, pero normalmente pues es mucho mejor funcionar como funcionamos la mayoría, que es
descartando muchísima de esa información. Entonces, parte de esa información que nos llega directamente a través de los sentidos, pues la guardamos en nuestra memoria de trabajo. Y en la memoria de trabajo, ¿qué es lo que hay? Pues típicamente lo que hay son ideas, conceptos, bloques de información, lo que en terminología anglosajona se suelen llamar chunks o pedazos de información. Entonces, esto es algo como, dices, ¿qué hay dentro de la memoria de trabajo? Pues movidas, pedazos, cachos, es algo muy, muy poco científico, ¿no? Pero es que realmente, ¿no? Eso, realmente es así, es como tú bien dices, son fragmentos. Y esos fragmentos van a ser suficientemente detallados o insuficientemente detallados en función de cuánto sepamos de la tarea que estamos realizando. Es decir, ¿cuánto cabe en un fragmento de esos? ¿Cuánto cabe en un chunk de la memoria de trabajo? Que recordemos que la mayoría de personas, el 99.9% de todos los humanos que habitamos el planeta, solamente tenemos un tamaño de 7. 7 más menos 2, ¿vale? Algunas veces 5, otras veces 9, pero de ahí no pasa. Entonces, ¿cuánto cabe ahí? Bueno, pues cabe en función de cuánto conozcamos de esa tarea. Es decir, por ejemplo, con una persona que está aprendiendo a leer, cada uno de esos fragmentos o chunks se va a rellenar con cada una de las letras que está leyendo. Entonces, las palabras, por ejemplo, de más de 7 letras van a suponer un reto brutal a una persona que está aprendiendo a leer. Y muy probablemente para cuando llegue a la 7ª letra ya se ha olvidado de las letras con las que ha empezado a leer y no sabe leer la palabra, ¿no? Entonces, por eso, pues los métodos de aprendizaje de la lectura suelen decir, bueno, empieza con palabras cortas y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme vamos practicando con esas palabras, pues nos vamos dando cuenta de que las palabras, por lo menos en el castellano, forman muy fácilmente sílabas reconocibles. Entonces, ya empezamos a silabear, ¿no? A decir mi casa o lo que sea. En el mundo lúdico, el gran Manu Sánchez ha traído súper bien todo el mundo, todo lo que tiene que ver con las sílabas con su Monster Kit. Cada una de las cartas del Monster Kit representa una sílaba y ayuda a aprender a leer de forma silábica y está súper bien, ¿no? Porque cuando ya sabemos identificar las sílabas, pues en esos 7 huecos que tenemos, 7 más menos 2, pues vamos a poder ir metiendo sílabas y quizá ya sepamos incluso leer de carrerilla varias palabras seguidas, porque en 7 sílabas caben muchas cosas. Vamos mejorando un poco más y en cada uno de esos bloques podremos meter palabras enteras. Estamos leyendo palabras que nuestra cabeza identifica pues casi automáticamente y ni se para a pensar en el número de sílabas ni nada por el estilo. Se lee la palabra entera y hemos llegado ya a que somos capaces de mantener en nuestra memoria de trabajo pues una frase entera, una frase corta, ¿no? Y seguimos avanzando y ya lo que nos van a caber son párrafos, incluso capítulos enteros y bueno, hay gente que es capaz de retener un montón de cosas en su memoria de trabajo, ¿no? Eso lo vemos también, por ejemplo, en juegos clásicos como el ajedrez, donde pues los aprendices solamente saben gestionar pues 7 variantes del estado actual de la partida. Quienes van progresando un poco más, pues lo que están viendo es todas las variantes de cada estado de la partida, pero están viendo a 7 jugadas vista. Y luego ya los grandes maestros, pues que son capaces de jugar 7 o 9 partidas simultáneas con un montón de variantes o lo que sea, o recordar pues no solamente tableros o disposiciones, sino desarrollos completos de partidas pues sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Pero el caso es que el tamaño es fijo y lo que hacemos al entrenar o al practicar una actividad concreta es mejorar la profundidad de lo que podemos guardar en cada uno de esos 7 más menos 2 bloques, ¿no? Y entonces esto, en el mundo del diseño de los juegos de mesa, nos tiene que ayudar a diseñar mejor en 2 sentidos. En el primero, al principio, cuando estamos jugando por primera vez a algún juego, estaría bien que no se nos planteara de forma muy habitual una disyuntiva entre 7 cosas diferentes, que tengo 7 acciones diferentes o que tengo 7 fragmentos de información que tengo que mantener en mi cabeza o que igual tengo una mano de cartas que tiene más de 7 cartas.
el número 7 puede ser complicado de gestionar. Incluso si nos vamos al -2, si nos vamos al peor escenario posible, al -2, 5 es un límite que debería costarnos superar si estamos en el modo más sencillo o en el modo más de introducción de nuestro juego. Conforme vamos avanzando en el conocimiento del juego, nos daremos cuenta de que si un juego nos plantea, por ejemplo, 12 posibles acciones, pues realmente no son 12. Son 3 de mercado, hay 4 de ataque, están agrupadas, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a ir viendo que dices, bueno, sí, no me caben las 12 en mi memoria de trabajo y quizás no soy capaz de planificar o de establecer una estrategia utilizándolas todas a la vez. Pero si soy capaz de agruparlas en fragmentos, en chunks que caben en una de... O sea, que solamente me ocupan una de las 7 más menos 2 posiciones de mi memoria de trabajo, pues voy a poder desplegar estrategias mucho más poderosas porque voy a tenerlas todas encima, o sea, en la cabeza, ¿no? Cuando voy a hacerlas. Entonces, al final, cuando vamos mejorando en nuestro conocimiento de los juegos, nos damos cuenta de esas regularidades que tienen las acciones, ¿no? Como tú igual hemos estado comentando off the record, pues decías, no, es que hay muchas opciones, pero algunas son agrupables, ¿no? Entonces, por ir cerrando un poco la chapa de todo esto, me gustaría que trajeras un poco algún ejemplo que se te pueda ocurrir a ti de juegos en los que pase eso, ¿no? Pues que hay al principio unas pocas acciones y luego va creciendo más o... Según estabas hablando, se me ha venido a la cabeza directamente mi propio prototipo Apiari, del que ya todo el mundo tiene que haber oído hablar, porque hablo de él como si fuera. Aquí hay que hablar de mi libro, ¿no? Y no, sí me pasa que cuando juego con gente que juega por primera vez, bueno, ahora está muy súper resumido y no hay tantas cosas, pero cuando la versión del juego todavía no estaba refinada, estaba el juego todavía en sus primeras fases del juego, recuerdo que había 11 acciones diferentes. Estas 11 acciones para mí eran sencillas porque eran, como tú bien dices, estaban agrupadas. Estas son las acciones de producción, estas son las de reproducción y estas son las acciones ligadas a otra cosa que ya no existe, ¿no? Pero que tenía el juego. Y entonces, claro, para mí eran 3 bloques y dentro de cada bloque pues tenías ya tus diferentes acciones, ¿no? Pero sí pasaba que, y sigue pasando, aunque haya menos acciones, sigue pasando, que la gente que viene por primera vez al juego no ve las acciones agrupadas. Aunque yo intenté también explicarle que estos son acciones agrupadas, no las ven agrupadas. Sí las ven individualmente y entonces sí que pasa que en las primeras rondas de la partida pues sí que ven que se abruman un poco en el sentido de, es que tengo muchas acciones diferentes, cuando en realidad todo es lo mismo o parecido, ¿no? Claro, o sea, cuando un gran maestro de ajedrez también le está explicando a alguien que no sabe, igual le dice, joder, pero es que no te das cuenta que es exactamente lo mismo atacar por aquí que atacar por allá. Igual alguien que está aprendiendo pues no lo ve tan evidente, ¿no? Sí, pero bueno, aquí lo bueno es que lo que veo yo en esta parte buena es que el juego tiene esa barrera de entrada al principio, pero en cuanto has jugado un par de rondas vas agrupando estos conceptos. O sea, se agrupan enseguida. Al nada que has jugado 2 rondas, ya vas agrupando conceptos, entonces es cuando de repente se te ha hecho todo 7 veces más sencillo, ¿no? Por hablar de juegos que están editados y que la gente pueda conocer, a mí se me ocurre, por ejemplo, los juegos, yo creo que es bastante conocido V. Rosenberg, sobre todo por esto, porque sus juegos tienen un montón de acciones. Y si pongo, por ejemplo, el Caverna, uno de los primeros juegos Eurogames grandes que sacó, pues es un juego que puede llegar a tener hasta 12 acciones. Pero sí es verdad que el juego empieza con 4 acciones, solo 4 acciones, y según van avanzando las rondas es cuando las acciones se van haciendo cada vez mayores. Pero a las acciones también le tenemos que añadir otro tipo de zonas que tiene el juego, que también pues nos hacen, no sé, que se añaden a esta dificultad, ¿no? Pero hasta 12 acciones puede tener, y las primeras partidas, cuando ya llegas a tener más de 5, es verdad. El cerebro empieza a echar humo, ¿no? Claro, luego te das cuenta que dices, no, es que esta es la misma que la otra, pero está mejorada, o esta es la misma que no sé qué,
se parecen, ¿no? Pero las primeras partidas sí que pasa eso, ¿no? Dices 12 acciones y dices, ¿y dónde voy yo ahora con 12 acciones? Tengo yo 3 discos aquí para colocar y hacer la acción que yo quiera de todas estas, pero son 12. Según los jugadores van jugando, te van eliminando esas acciones, pero cuando nadie ha jugado, pues las posibilidades son muchas. Aparte de eso, es que también tienes un montón de recursos que tienes que tener en cuenta. Tenemos burros, jabalís, vacas, ovejas, maíz, calabazas, mineral, piedra, madera y diamantes. Y sin tener en cuenta el cholón de losetas que tenemos aparte, que hay un montón de elementos diferentes. Pero es cierto que tú todo esto lo puedes agrupar, ¿no? Lo dices, tengo 3 grupos diferentes. Tengo los animales por un lado, los materiales por otro y la cosecha por el otro. De forma que tienes los burros, jabalís, vacas y ovejas. Cuando ya has jugado más de un ratito, te das cuenta de que es todo un grupo. Es un conjunto, sí. Eso es. El maíz y la calabaza es otro conjunto y la piedra madera. Y los diamantes, pues lo metes en otro conjunto, ¿no? Bueno, hay algún elemento más en todo esto, pero son 3 grupos en cuanto a las fichas de recursos, ¿no? Qué interesante, porque está pasando, según lo cuentas, todo lo que lo que tiene que ver con la memoria de trabajo, o sea, tal cual. Claro, es que según lo estás contando, yo es lo que veo cuando he jugado a esos juegos, ¿no? Quizás yo no me he enterado, no me he percatado de esto hasta ahora que me lo estás contando. Y según me lo vas contando, digo, joder, pues sí, esto lo he vivido yo cuando he jugado a juegos o cuando yo estoy enseñando mis propios prototipos que tienen un poco de exigencia. Sí, a mí me pasaba lo mismo. Este fin de semana pasado he estado probando mi último proto, un deck building, un juego que tiene deck building y que tiene un mercado que al principio era de 10 cartas y lo subimos a 12 para que hubiese más variedad y se pudiesen comprar más cosas, ¿no? Entonces la gente dijo, joder, 12 cartas no son muchas, no va a generar AP porque tienes demasiadas posibilidades. Claro. Bueno, la realidad es que en el mercado hay cartas tan caras que no las puedes comprar. Entonces, de esas 12, prácticamente, en efectos prácticos, casi siempre puedes comprar en torno a 8. Y ya 8 estamos dentro de ese 7 más menos 2. Que, bueno, es un poco... Ya no estamos todavía en la línea roja. Pero aún así, de esas 8... muchas veces hay agrupaciones obvias, es decir, hay por ejemplo hay proyectos potentes y proyectos no tan potentes, hay artículos, pues hay artículos potentes y artículos menos potentes, y hay personal potente y personal menos potente, entonces al final es una, o sea, si vas entendiendo, conforme vas entendiendo más el juego, es una decisión de ¿qué quiero? ¿Un artículo? O un trabajador o un proyecto. Y en función de las 3 cosas que quiero, ¿qué lo quiero? ¿Grande o pequeño? ¿No? Entonces, al final, conforme vas aprendiendo un poco el juego, te das cuenta de que esas 12 opciones no son 12 opciones, sino que realmente son solamente 3 con 2 variantes, más grande o más pequeña, y si te llega el dinero o no te llega el dinero, ¿no? Y eso, claro, cuesta al principio, y al principio puede parecer que es una mala decisión de diseño hacer un mercado con 12 opciones, pero como te digo, de esas 12, por mero azar y por mero estado del juego, 3 o 4 las vas a querer descartar al principio de la partida porque no tienes dinero suficiente y al final de la partida porque hay muchas cartas que son muy débiles y no las quieres, y luego de las 8 así que te quedan, pues si establecemos categorías como ocurre en el juego de caverna, pues las decisiones son muchísimo más sencillas, ¿no? Entonces eso se llega al cabo de 2 o 3 rondas, como pasaba en Apiari, y ayuda mucho a la memoria de trabajo, porque la memoria de trabajo también necesita cierta holgura para poder planificar, es decir, bueno, pues ahora mismo hago esto, pero en el siguiente turno voy a hacer esto otro, y el estado del siguiente turno también te lo tienes que tener, te lo tienes que imaginar y te tiene que caber dentro de la memoria de trabajo para poder establecer una estrategia a 2 o 3 turnos vista, ¿no? Entonces, pues el enfoque de V. Rosenberg me parece súper potente por eso, porque fíjate lo que has comentado. El juego empieza con 4 acciones y termina con 12. Ahí estás ayudando a esa progresión, a que no sea abrumante desde el principio. Igual en mi juego también podría plantear algo parecido. En las primeras rondas pues hay menos mercado y luego más. Bueno, no creo que lo haga porque es un juego suficientemente simple como para que no haya que hacer eso, ¿no? Pero en un juego tan
tan extenso y con tanta variabilidad como el Caverna, pues sí que me parece un buen enfoque de decir, bueno, vamos a empezar suave, vamos a empezar con pocas decisiones posibles y luego ya vamos a complicarlo del todo, pero que sea gradual, que cada ronda pues vamos apretando un poquito más las tuercas a la memoria de trabajo de cada uno de nuestros jugadores y que vayan asimilando todo eso, ¿no? Entonces, bueno, sí. Además de lo que son las acciones en sí, otra cosa que has contado muy bien es que ¿cuánta memoria de trabajo hace falta para definir el estado de una partida? O sea, el tablero normalmente con los tracks y demás nos ayuda bastante a saber cuál es el estado. Es decir, el estado es lo que cuando pasa un gato por encima del tablero se fastidia, ¿vale? Sí. Es básicamente lo que necesitarías volver a poner en su sitio si se fuera la mesa al garete. Ese es el estado del juego, ¿no? Entonces, claro, si por ejemplo a un gran maestro se le cae el tablero de ajedrez al suelo, es que no le cuesta nada. Le cuesta 10 segundos volver a poner el tablero como estaba. Sí. Si se me cae a mí, dejo de jugar la partida, porque claro. Digo, bueno, pues no voy a volver a empezar y no me acuerdo de todas las fichas, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener un poco de cuidado, no solamente en las acciones y las decisiones que planteamos para los jugadores, sino también en cuánta información necesitan para hacerse una idea de cuál es el estado actual de la partida, ¿vale? Entonces, cuánta información estoy pidiendo gestionar a la vez a nuestros jugadores es importante. Y muchos juegos obligan a que esa información, como hay información oculta en el juego y así, esté en la cabeza, esté en la memoria de trabajo de los jugadores, y hay otros juegos que nos ayudan con muchos tracks y muchas pools o montones de recursos que se ven físicamente encima de la mesa que nos ayudan a no tener que almacenar el estado, y eso también a nivel de diseño es importante. Por seguir un poco con Caverna, me gustaría resaltar pues cosas que creo que este diseñador ha hecho bien respecto a la memoria de trabajo. Hablando de losetas, hay un montón de losetas que son habitaciones que puedes construir. Y estas losetas están divididas en grupos. Tienes las losetas de alimentación por un lado, las losetas de herramientas por otro, las losetas de animales por otro. Lo tiene todo muy diferenciado con unos tableros propios para ello. Y además, para tus primeras partidas, pues ha reducido el número de losetas que debes utilizar. Volteando ese mismo tablero, pues se añaden diferentes, una cantidad más pequeña, ¿no? Y tiene, pues dice, vale, aquí tengo un gran hándicap porque tengo 20 edificios diferentes, ¿no? Pues para la primera partida no empieces con 20, empieza con 8 o con 9. Creo que eran 9, 10, no sé, muy pocos más, por ahí. Y claro, eso es otra de las cosas buenas, que creo que es como una herramienta que se puede usar también a la hora de diseñar un juego. Si vemos que se nos disparan elementos, pues buscar esa alternativa para las primeras partidas, antes de que alguien sepa jugar al juego, pues tenga mejor capacidad de almacenar toda esa información en su memoria de trabajo. Sí, en efecto, o sea, hay muchísimos juegos. Me viene ahora a la memoria el Rescate, el Fire Rescue, que tiene en la primera partida, te la sugieren, no juegues ni con esto, ni con esto, claro, ni con esto, ni con esto. Dices como, bueno, suficiente tienes con gestionar las acciones básicas del juego y aprender cómo te mueves dentro del edificio y todo esto. Entonces, para la primera partida te sugerimos que hagas una simplificación, ¿no? Es como muchos juegos soportan que el motor principal del juego, las mecánicas básicas del juego, soportan un modo básico o un modo pues junior, como ahora están saliendo algunos juegos del Catán Junior, el no sé qué Junior y tal, pues dentro del propio juego. Es decir, simplemente retirando variabilidad de losetas, como tú decías, bloqueando alguna de las acciones y tal, pues vamos a tener el mismo motor, pero con menos cilindrada, ¿no? Entonces es mucho más fácil no perderse y mucho más fácil no forzar la memoria de trabajo para que al final pues no sepamos gestionar el estado actual de la partida, ¿no? Entonces, como tú bien dices, si luego se puede ir introduciendo gradualmente cada una de las variabilidades que están ya pensadas para el juego, pues es muy, muy grato, ¿no? Porque conseguimos estar siempre en ese pasillo importante que el psicólogo Mikhail Csikszentmihalyi habla del flow, ¿no? Del flujo, que es cuando una
haces una gráfica donde en un eje está cuánto de bueno eres haciendo algo y en el otro eje, en el eje horizontal, está cuánto de difícil es una tarea, ¿no? Entonces, claro, al principio del todo deberíamos optar por tareas sencillas porque no somos muy buenos. Y ahí vamos a disfrutar. Es decir, tú de repente dices, no, pues es que estoy aprendiendo a escalar y he ido a una pared ahí súper sencillita que tiene todo presas ya preparadas y ya está. A un rocódromo en el... Eso es. En el Megapark, en el típico, sí. en el típico centro comercial que vas ahí y estás más para hacer la tontería que para otra cosa, ¿no? Y de repente, pues vas otra vez y te gusta y vas cogiendo cierta soltura y dices, bueno, esto ya, o sea, yo ya no estoy para rocódromo de centro comercial, quiero un rocódromo de verdad y hacer algún cursillo, hacer alguna cosa. Entonces, tú vas pidiéndote más, estás aumentando la dificultad de la tarea porque tu nivel de competencia es mayor. Y luego vas a una ladera de un monte de verdad y luego ya vas buscando sitios para escalar específicos y luego ya, bueno, pues vas al Gran Capitán y te matas, ¿no? Pero no, pero que vamos, que en los juegos de mesa nos pasa un poco parecido, ¿no? Al principio necesitamos que la complejidad del juego no nos abrume. Entonces, ¿es posible hacer eso con algunos juegos? Pues con muchos sí y con otros es más difícil. Entonces, con los que son más difíciles de hacer así, muchas veces hay gente que les da 1, 2, 3 partidas y los termina vendiendo, ¿vale? Y son juegazos. Son juegazos, lo que pasa que no se han preocupado de poner una escalerilla para subirte. Y ahí pues tenemos un problema como diseñadores porque muchas veces los juegos no ven 5 veces mesa. Mira, justo esto me viene perfecto para comentar otro juego de V. Rosenberg. Porque tiene otro juego que ha sacado más recientemente, bueno, ya tiene 2, 3 añitos, no recuerdo exactamente, creo que es del 2018. Banquete de Odín. Y claro, es un juego que tiene de entrada 35 acciones básicas. Sí es cierto, sí es cierto que está dividido él mismo ya la separa en una tabla en tipo de acción que estás haciendo, ¿vale? Se ve claramente qué tipo de acción es. Y también están divididas estas acciones como en una tabla, ¿no? Por un lado, qué tipo de acción estás haciendo y qué potencia de acción vas a tener. Lo que pasa es que depende de la potencia, a veces la acción no tiene nada que ver una con otra. Pero ¿qué pasa? Claro, y es que lo digo porque la gente habrá dicho, joder, has comentado Caverna de V. Rosenberg, qué bien hace toda esta... qué bien escala para las primeras partidas, para que tu memoria de trabajo sea buena, pero resulta que tiene aquí otro juego que no hace eso, y el juego es más nuevo. Pues porque yo creo que este juego lo ha sacado porque es un autor ya muy reconocido, y el que se mete a este juego es porque sabe a lo que va, ¿no? El juego tiene que tener una escalerilla de entrada para subir al cohete, como quien dice. Sí. Pero claro, en función del público objetivo. Es decir, lo que no puedes es que esa escalerilla llegue hasta abajo del todo y para que pues recién llegados al mundo lúdico puedan aprender a jugar. Dices, claro. No, es que yo ya soy, pues como tú bien dices, un autor reconocido y la gente sabe a lo que viene y sabe que mis juegos pues tienen una dureza pues de 3,5 para arriba y quien se compra un V. Rosenberg es para meterse caña a sí mismo porque yo le planteo pues puzzles mentales o estrategias súper sofisticadas, etcétera. Entonces, sí que me gusta mucho lo que comentas por 2 motivos. Primero, esas 35 acciones, por lo que parece, en la cabeza de V. Rosenberg son 7x5, ¿vale? Y entonces, ahí ni 7 ni 5 están pasando el 7 más menos 2 elementos. Es decir, o bien por categoría o bien por fuerza. Son por 3. O sea, es 3 y entre 3 divide lo que te salga. 12. Vale. Son 12 acciones. 12 por 3. Lo que pasa que una se repite. Por eso son 35. Vale. Entonces, bueno, él las ha organizado de tal forma que no le saturen su memoria de trabajo. Y supongo que hará cierto esfuerzo dentro del manual para que todo el mundo vea esa clave, para entenderlo mejor y para... Claro, imagino. Para que pues quien está jugando no se vea totalmente ofuscada por la cantidad de cosas que puede hacer, ¿no? Pero... como gente que se dedica al diseño, tenemos que tener esta bandera roja o este canario de la mina, ¿no? Es decir, claro, tú llevas mucho tiempo con tu juego. Para ti tu juego
ha dejado de ser lo que van a ver las personas que se acercan a tu juego, sino que para ti tu juego es un sistema que tiene una profundidad tal y que tiene un determinado número de posibles decisiones en cada uno de los momentos de la partida. Claro, pero es que tú ya has llegado a la decantación, al refinado de la organización de todas las decisiones que hay ahí, ¿no? Y lo que suele ocurrir es que cuando la gente se abruma, tú no entiendes por qué se están abrumando. Y dices, joder, si es facilísimo. A ver, o sea, aquí lo único que puedes hacer esto o esto. El resto de acciones las tienes que descartar porque obviamente no tienen sentido en este momento de la partida o lo que sea. Uh-huh. Entonces, para ti, el juego es interesante porque en cada momento te plantean 3-4 alternativas interesantes, pero todas las demás las estás descartando porque conoces ya el juego. Uh-huh. Claro, eso a la gente que no sabe jugar no le pasa. Entonces, si no eres capaz de descartar todas esas opciones en ese momento del juego, pues ya no es una decisión interesante entre 3 o 4 opciones, sino que es una decisión agobiante entre 12 o 14 opciones, ¿no? Y ahí es cuando pues la memoria de trabajo de la mayoría de gente que pasa por ahí, pues sufre. A mí, por ejemplo, en Moon, ya que estamos hablando de nuestros juegos, pues voy a hablar de uno de los míos. Me pasa, ¿no? Que las primeras partidas siempre planteo que se jueguen solo con las 6 acciones más básicas, ¿vale? Las 6 operaciones más básicas, y la gente pues coge un poco la mecánica principal del juego y se da cuenta de que, ¡buah!, esto es facilísimo, ¿no? Y muchas veces, si no hay opción de jugar más partidas, la gente se queda como, vaya chorrada de juego. Claro, luego les digo, bueno, pues cada una de estas 6 acciones básicas tiene pues una hermana que es ligeramente diferente, pero que te da mucho más juego. Las cartas de sumar y restar pues también tienen una versión un poco más avanzada. Las cartas lógicas tienen la versión negada, que es más compleja, y al final pues te juntas con 14 opciones para hacer en cada uno de las rondas, ¿no? Y claro, 14 posibles acciones son demasiadas, pero el juego te plantea que puedas empezar con 6 a jugar, que puedas luego ampliarlo a un set mediano con el que yo normalmente suelo jugar, que son de 9, y quien quiera tener todo el jaleo en la cabeza, pues puede optar hasta las de 12 o 14 acciones diferentes en cada una de las rondas para poder elegir, ¿no? Entonces, hacer que la complejidad o las decisiones posibles en cada momento de nuestro juego sean más o menos ajustables, pero no al tuntún, sino con cierta guía, yo creo que es algo bastante recomendable dentro del mundo del diseño. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que hay que ajustar bastante. Es más, en mis propios diseños empezaron con ya he dicho 1000 veces que yo cuando hago un diseño meto todo lo que se me ocurre y luego voy recortando, ¿no? Y hay muchas cosas que igual sí se pueden meter, pero que las voy recortando porque para ver cómo funciona el juego, sobre todo cuando tenemos un prototipo y queremos ver cómo funciona, pues si todo lo que podamos quitar que sea imprescindible para el juego, para ver su mecánica principal, si se puede quitar, lo quitas. Y una vez que ya sepas cómo va, qué tal te funciona el juego en su base, con lo que sí puede funcionar, y el resto, que es como un complemento para darle un poco más de chicha, pero que el juego sería el mismo, o sea, no es que te cambie el juego, yo lo iría metiendo más adelante. Yo, por ejemplo, ahora sigo con mi libro, que es Apiari, pues mi juego tiene una extensión que... O sea, mi juego en mi cabeza es de una forma concreta. Pero yo cuando lo enseño a la gente que no ha jugado nunca, hay muchos elementos que no forman parte del juego. O sea, están quitados porque para aprender a jugar, si meto eso, va a abrumar mucho más. Y porque es mucha más información que tienen que entender sin saber cómo funciona el juego. Entonces, siempre que tengamos cosas que podamos quitar, que aunque luego formen parte del juego, para darle... O sea, pero que van a ser cosas que le van a dar más fuerza al juego, si se pueden quitar al principio en las primeras partidas, yo lo incluiría desde el principio. Que vas a sacar el juego a la venta y tú quieres que el juego vaya completo, pon en el manual para las primeras partidas, juega con esto. Siempre y cuando pues puedas quitar esos elementos extra. Yo eso lo veo súper necesario. Porque muchas veces también pasa con juegos, hay muchísimos juegos. A mí no me pasa tanto, yo suelo
ir más a tiro fijo, pero la gente se suele comprar los juegos, pues este me ha llamado la atención, me lo voy a comprar, oye, qué interesante este, me lo compro. ¿Y qué pasa? Que lo sacan, lo juegan, no se enteran de mucho, porque hay demasiadas cosas en el juego, y lo venden. O lo venden o no lo vuelven a jugar o lo que sea. Y al final son juegos que no se suelen vender tanto, porque los cogen, son para personas o para jugadores que quieren buscar eso en los juegos. Gente que dice, quiero jugar, yo no quiero que un juego me lo dé todo en su primera partida. Yo quiero saber cómo funciona, cómo exprimirlo cuando lleve, yo qué sé, 7, 8, 10 partidas, ¿no? Que cada vez que vaya a jugar todavía tenga la sensación de que no sé controlarlo todo, pero que cada vez que juegue sé controlar un poquito más. Que eso es lo que nos puede pasar, en cierta manera, con estos juegos que tienen un montón de acciones, ¿no? Si empiezas el juego ya directamente con 20 acciones, pues tu primera partida estarás centrado en 7, la siguiente partida esas 7 las tendrás interiorizadas y a lo mejor las vas agrupando con otras que vas aprendiendo, así hasta tener todas, las 20. Y hay gente que sí busca eso, pero es muy difícil encontrar a un jugador que esté buscando justo esa profundidad en un juego, sobre todo con la cantidad de títulos que hay ahora mismo en el mercado. Sí, como bien has dicho, también tiene mucho que ver con la personalidad, es decir, la memoria de trabajo es la que es, la dificultad de cada uno de los juegos o la dureza también es la que es, pero luego hay gente que está buscando pues emociones fuertes en un sentido o en otro, ¿no? La gente que quiere estar permanentemente en una situación de no controlo del todo, pues es gente que va a agradecer bastante que el juego tenga una profundidad elevadísima y va a ir a juegos, pues eso, de los de dureza de 3,5, 4 para arriba, ¿no? Pero claro, eso pues tiene su público. Otro público también muy pues con mucha gente, muy abundante, es la gente que disfruta mucho de la maestría, es decir, cuando ya han alcanzado el nivel suficiente como para ser muy buenos en algo, ¿no? Entonces, hay gente que le gusta mucho sentirse un permanente novato y seguir profundizando y darle una nueva capa al juego y otra capa y otra capa, y al final ven que el juego pues le está dando de comer durante 12, 20, 40 partidas, pero hay otra gente que disfruta muchísimo cuando en la quinta, sexta partida ya nota que domina el juego, que controla, que Exacto. Está a gusto, que hay un sentimiento de maestría. Y ahí, pues esos dos extremos nunca van a coincidir en el mismo juego. Es decir, quien disfruta con la maestría probablemente no tenga la paciencia suficiente como para que un juego que te exige 50 partidas para amaestrarlo del todo, pues lo hagas, ¿no? Entonces, y al revés. Quien disfruta del aprendizaje constante, de la sensación de que todavía no lo controlo del todo y que hay que dar una vuelta más, pues en los juegos que son muy sencillos va a llegar muy pronto a saciarse y va a decir, mira, es que yo ya aquí ya controlo, o sea, ya sé todo lo que habría que hacer y claro que no hay una estrategia dominante, pero yo creo que podría elegir la opción óptima en cada una de las situaciones que se me planteen y eso no lo disfruto, ¿no? Entonces son dos mercados muy diferentes, pero bueno, en función de a cuál queramos optar, tenemos que seguir teniendo en mente pues esto que comentamos de la memoria de trabajo, ¿no? Que cuando está saturada genera frustración y hay una mala noticia aquí, que es que la memoria de trabajo no se puede ampliar, es decir, no podemos aumentarle la capacidad. Siempre van a ser 7 más menos 2 elementos. Lo que sí que podemos hacer es aumentar la profundidad de esos 7 cubos. Es como si tenemos 7 recipientes para guardar agua y nos dicen, bueno, pues al principio del todo van a ser casi platos, van a ser muy poco profundos porque todavía no controlas de la materia de lo que estamos hablando. Y siempre vas a tener 7 y con 7 platos llanos pues vas a poder llevar muy poca agua de un sitio a otro. Pero conforme vas mejorando, pues los conviertes en platos hondos y luego ya son cubos y luego ya son unos cilindros de 10 metros cúbicos y luego ya vas a poder, o sea, al final vas a poder mover muchísima agua, ¿no? Vas a poder representar muchísima información sobre el problema en concreto, ¿no? Y es ahí donde
donde pues la gente cuando ve que su memoria de trabajo no da, pues en función de, como tú bien dices, de la personalidad, pues se puede frustrar o puede incluso disfrutar de esa falta de control. Hay gente que disfruta del control y hay gente que disfruta de la falta de control. ¿Algún otro juego así que te recuerde a todo este tipo de jaleos, así? No sé. Juegos que intentan acercarse al 7+-2, concretamente, es difícil encontrar uno que sea, o sea, que sea exacto a ese 7+-2. Pero sí es verdad que hay muchos que se centran alrededor del 4. O sea, si te fijas, la mayoría de los juegos ahora mismo, bueno, he jugado recientemente, bueno, cualquier juego, tú coges un juego de cartas y que tiene 4 bazas diferentes. Tú coges un juego que he estado jugando ahora recientemente, que es Trismegistus, que es un juego bastante durete, roza el 4 de peso en la BGG, pero sigue teniendo lo mismo, 4 elementos diferentes. También, bueno, 4 elementos, 4 pociones diferentes que cada una va en su vertiente, cada una hace sus cosas. El Virus, que es el juego más conocido en España, creo yo, en los últimos tiempos y más vendido sobre todo. Pues también, ¿qué tiene? 4 elementos. Tiene 4 colores al final, ¿no? Tiene un quinto, pero bueno, si lo contamos con lo que te sirve para jugar realmente, podrías jugar con esos 4. Y así que ronden esos números, pues ahora mismo pues, es difícil, pero muchos. Me gusta que comentes lo del 4 porque 7+-2 es uno de los números mágicos de la psicología. Es un poco, pues a partir de los estudios de Miller en Harvard, etcétera, pues se llegó a ese número mágico, pero es que 4 es otro de los números mágicos de la cognición o de la psicología cognitiva. Es 4, no sé si os habéis fijado, pero es el número en el que la mayoría de las personas somos capaces de contar cosas sin contarlas. Es decir, cuando tú ves piedritas en montones de 2 o 3, las puedes contar sin tener que ir piedrita a piedrita como hacen los niños pequeños de 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, cuando estamos con bloques de 4, el cerebro humano es capaz de identificarlos sin tener que contarlos. Es decir, sabe que hay 4, o sabe que hay 3, o sabe que hay 2, o sabe que hay 1. Cuando ya hay 4 más, o sea, más de 4, perdón, muchas veces tenemos que subdividir ese grupo grande y hacemos 4 más 3. Venga, aquí hay 7, ¿no? Y entonces... que los naipes de la baraja española, de la baraja francesa, del Virus, de los juegos, etcétera, utilicen el 4 tampoco es casual, sino que suele ayudar mucho a no forzar la memoria de trabajo, es decir, a ayudar a que se puedan hacer subdivisiones naturales sin tener que pensarlas, subdivisiones... podríamos hablar de automáticas que nos van a ayudar muchísimo a la hora de tomar decisiones y a la hora de plantear estrategias dentro del juego. Entonces, si 7+-2 puede ser el límite superior con el que trabajamos para definir el estado de un juego o las opciones disponibles, el 4 es otro de los números mágicos que deberíamos tener muy en cuenta a la hora de diseñar. Es decir, debería haber razones poderosas para... saltarnos ese límite para decir, no, pues es que en lugar de 4 facciones en mi juego creo que haya 5 facciones. Bueno, ¿tienes una razón de peso para hacer eso? No, bueno, pues porque quiero hacer que sea 5 jugadores y todo el mundo tiene una facción y es suya propia. Bueno, pues entonces claro que hay una razón de peso, o sea, es impepinable. Pero es un juego para 2, para 3, para 4 personas y de repente estás metiendo un quinto, un sexto palo o baza o lo que sea, pues deberías tener muy claro cuál es la razón por la que lo haces, porque estás desactivando un montón de mecanismos que funcionan automáticamente en el cerebro y que van a hacer que el juego se perciba como mucho más accesible. Ahora bien, si tu objetivo es que el juego no sea accesible, pues esto también puede ser otro de los trucos que puedes utilizar. Es decir, en cuanto vas más allá de los límites automáticos de la mayoría de los cerebros de las personas, pues te vas a generar ese tipo de sensaciones que quizá te interesen en tu público objetivo, ¿no? Que como ya decíamos antes, pues depende un poco también de la personalidad o de la tipología de cada jugador o jugadora.
Luego también con esto que comentas, hilo con los deck building, porque en los deck building no sé... Al principio yo siempre pensaba, digo, esto es por repetición porque la gente ha dicho, bueno, pues funciona bien el deck building así, lo vamos a dejar así siempre, ¿no? No creo que sea así, no creo que sea el caso, pero creo que puede ir muy helado a esto que estás hablando del número mágico, porque los deck building por lo general siempre nos hacen tener 5 cartas en la mano, que son 5 cartas que vamos a jugar en nuestro turno. Si tuviéramos más, a lo mejor se nos va de madre, ¿no? Y si tuviéramos menos, pues igual no tendríamos la capacidad, o sea, nos sentiríamos como que no tenemos mucho margen de opción. No tenemos agencia, ¿no? Que hablábamos el otro día. Exacto. Y esto también me lleva a hilarlo a que el otro día en el canal de Telegram que tenemos de Laboratorio de Juegos, alguien preguntaba, creo que David preguntaba algo sobre un proto suyo, sobre cuántas cartas habría que tener en la mesa y demás. Y él comentaba que tenía un número de cartas determinado en la mano, ahora no recuerdo cuántas eran, pero Julia nos dijo, cuidado con tener más de 5 cartas en la mano. No solamente cognitivamente, sino que por facilidad de mantener 7 cartas en la mano y de poder verlas todas a la vez, ¿no? O sea, es memoria de trabajo, es también pues no generar situaciones angustiantes de, joder, se me caen las cartas de la mano porque tengo 12 o lo que sea. Y luego, pues eso, que muchas veces esas cartas se pueden utilizar cada una de ellas de 2 o de 3 maneras diferentes. Y claro, 12 por 3 es un número de posibles acciones ya salvaje, mientras que 5 por 3 pues todavía puede estar dentro de lo asumible, sobre todo si algunas de ellas pues son casi lo mismo, ¿no? Con diferentes grados de intensidad. Entonces, sí que es verdad que, como bien decía Julia, hay que tener un poquito de cuidado con cuál es el estado de la partida y con cuál es el árbol de decisiones de cada uno de los jugadores. Y ahí, pues si aumentamos mucho el tamaño de mano, se nos puede ir de madre. Y luego, en la pregunta que planteaba David, pues también había algunas cartas que estaban en mano, otras cartas que estaban en mesa. Ya empiezas a sumar muchas variantes y al final puede complicarse bastante, porque por ejemplo en el requete mencionado virus pues tenemos 4 palos diferentes, más las expansiones y los órganos especiales y todo el rollo este, pero por ejemplo en mano solamente tenemos 3, entonces las decisiones son triviales, no hay AP y las rondas van a toda velocidad porque han limitado el tamaño de la mano, es decir, con una mano de 5 el virus sería otro juego. Claro. Y sería un juego mucho más estratégico y sería un juego pues en el que probablemente haya personas que tarden un ratito en decidir cuál es la mejor carta que van a jugar o qué es lo que van a hacer. En cuanto reduces el tamaño de la mano, pues las decisiones se hacen más evidentes y nos vamos acercando más a un juego más tipo party. Pero claro, es que la gracia de algunos juegos es precisamente esa, ¿no? Y luego también la edad objetivo, que también es otro melón que creo que Julia nos tiene preparado, está ya en la despensa, ¿no? Y ahí, pues el tamaño de la mano, el tamaño de la memoria de trabajo, etcétera, pues tiene muchísimo que ver con la dificultad percibida, las edades recomendadas y todo eso. Exacto. Yo no me voy a meter con la edad de los juegos, no me meto. Eso esperamos a que venga Julia. Sí, todo para ella. Todo para ella. Yo no me atrevo. Pero sí es cierto que a mí, a priori, siempre me da la sensación de que los juegos no suelen llevar bien los números puestos. Pero claro, no sé si desde un punto de vista jugón es lo mismo que desde una persona que no esté acostumbrada a jugar. Es que ahí yo creo que se juntan varias cosas y ya por cerrar este tema, porque Julia sabe de esto muchísimo más que nosotros dos juntos, básicamente porque en BAM han estado haciendo recopilaciones sobre juegos apropiados para cada edad, etcétera. Pero yo, hablando como autor de juegos que tiene que poner una edad en la caja, muchas veces no sé muy bien qué es lo que tengo que poner. Sí, la edad no es más que un proxy, una variable que nos ayuda a entender la dificultad percibida del juego. Esa puede ser una opción. La otra puede ser que la edad nos está hablando también de la complejidad, profundidad del tema. Sí, es decir, también.
por ejemplo, yo tengo un juego de un incendio donde muere gente calcinada. Es un juego súper sencillo, Sí. pero es un juego en el que muere gente. No van al cielo de las mascotas, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pongo? Porque digo, si pongo un +8, la gente va a entender, pues claro que es un juego sencillo, porque es un +8 y realmente el juego de complejidad es así. Pero claro, está representando el incendio de Chicago. Entonces, ahí murió bastante gente y se quemaron un montón de casas y la gente perdió sus hogares y todo eso. Entonces, ¿qué le pongo? ¿Un +14? En cuanto la gente vea un +14 va a pensar, ¡buah! Este va a ser un juego estratégico, por fin un juego estratégico de incendios, porque realmente Sí. No, es un juego sencillo, es un juego familiar que se puede jugar con gente que acaba de llegar, etcétera. Entonces, a la hora de decidir ese número, a mí me genera muchas dudas, porque tengo el tema tirando hacia números altos, la mecánica tirando hacia números bajos, y luego también estaría una tercera opinión, que es la de la empresa editorial, que va a decidir cuál es su balda dentro de la tienda. Claro. Y entonces ahí dices, mira, es que tú crees que pasa esto, las mecánicas dicen que pasa esto otro, pero yo creo que este juego se vendería muy bien en un +12. Entonces al final dices, bueno, ¿qué ha sido? ¿Término medio? Pues no, igual es al revés. Igual es que te pongo un +14 porque la temática es súper adulta y quiero que ya pondré con otro icono que es un juego de iniciación, que es un juego sencillo, pero es que aquí hay zombies y aquí a los zombies se les mata con un bate y un clavo, ¿vale? Entonces no puedo poner un +8 ahí. Sí, no, yo ahí pienso igual que tú, que hay un problema porque se utiliza el mismo concepto, bueno, mejor dicho, el mismo valor para dos conceptos diferentes. Exacto. Y eso es un problema, porque yo he visto, por ejemplo, juegos, existen This War of Mine. Es un juego de mesa basado en un videojuego, muy pero heavy. La temática es dura. Dura de pelotas, sí, claro, sí. Estamos sobreviviendo en una casa medio derruida en medio de una guerra en la que solamente podemos salir a por recursos por la noche cuando los militares están descansando y encima nos podemos encontrar con gente que nos puede matar, pero nos puede entrar una depresión en nuestra casa, nos podemos morir de frío, por enfermedad, por rompernos una pierna, un montón de cosas. Entonces, y eso y todos los eventos malos que pueden ir pasando, como te encuentras a un niño en la calle, ¿qué haces? Le dejas ahí y te lo llevas contigo, ¿no? Cosas así. Que luego ya cada uno, pues como son temas morales... Pues le han puesto una edad de +X. Pero es que yo creo que tendría que estar diferenciado la dificultad del juego, tendría que estar asociada en un lado y la temática tendría que ir en otro. Es mi opinión. Sí, totalmente. Además, porque la narratividad de este juego es brutal y hay gente que puede jugarlo teniendo una conexión emocional con el juego importante y hay gente que no. Claro. Entonces... si tú dices, pues me viene un evento de niño, pero para mí es carta evento niño. O sea, no me creo que me he encontrado a un niño por la calle. Claro. Y entonces esa decisión para ti es trivial. Es como, pues no, puto niño, largo de aquí. O sea, no me vas a joder la partida. Mientras que otra persona dice, ostras, qué bien traído está este ejemplo, ¿no? Porque, claro, yo quiero sobrevivir, pero joder, no puede ser a costa de ser una persona terrible. Claro. Y entonces, pues ahí el juego tiene mucha más profundidad. Pero claro, eso no lo puedes poner en un icono en la caja. Sí. O sea, bueno, igual igual tendría que tener puesto o terror o temática adulta, algo, símbolos que si no existen habrá que crearlos, creo que hay que crearlos para representar eso. Porque mecánicamente el juego sí, lo puedes jugar con un niño de 8 años, pero quizás tú no se lo sacas por moralidad. Pero es que igual el padre que compra el juego o la madre que compra el juego no le importa. O sea, igual tiene a su hijo jugando todo el día en casa matando zombies en videojuegos y dice, y a mí qué me importa que los mate en el tablero, ¿no? A un niño con 8 años y pone +12 en la caja y digo, joder, pues con 8 juega perfecto. Sí. Y eso ya depende también de del conocimiento que tenga los padres respecto a las actitudes de los hijos, ¿no? Hay siempre gente más susceptible a ciertos conceptos. Si sabe que va a jugarlo y lo va a disfrutar sabiendo que es irreal, pues igual no les importa jugar a ese juego aunque tenga una temática cruda. Sí, hay un poco lo que decía antes, que es cuánto de inmersivo sea el tema narrativo del juego. Y ahí, pues, también otro de los debates que ha surgido alguna vez en el canal de cuál es la cercanía moral o sentimental del jugador con respecto a la temática del juego, ¿no? Es decir, no es lo mismo
un juego de ETA en España que un juego de ETA en Latinoamérica. Y no es lo mismo el juego Narcos en Colombia que el juego Narcos en Europa. Así es. No tiene absolutamente nada que ver la cercanía emocional que pueda haber en acciones que para nosotros pues echamos un Narcos en Bilbao y somos totalmente ajenos a esa problemática, y cuando dices, pues entras con una moto en no sé qué barrio y te cargas a 3, bueno, pues qué divertido, me los he cargado, ¿no? Y luego de repente hay gente que ha vivido situaciones parecidas y que eso pues le revuelve totalmente las tripas, ¿no? Un juego, pues hablábamos con Sebastián, un juego o con Pancho de la dictadura argentina o de Pinochet en Chile, pues no, a nadie le va a gustar. No, pues ahora uso la carta de un escuadrón de la muerte y hago no sé qué, pues no. Entonces ahí, claro, para nosotros sí que podría ser un +12 o un +14 y no hay ningún problema, pero es que igual en Argentina es un +21. Sí. O sea, es como... Sí, o nunca, o te pasa como en Alemania, ¿no? En Alemania tienen todo lo que esté relacionado con el nazismo está vetado. Aquí nos sacan un Secret Hitler y todos nos lo pasamos pipa jugando a ser Hitler. Pero lo llevas a Alemania y te dicen, ¿cómo voy a sacar esto aquí? ¿Estás loco? ¿No? O sea, eso directamente es que ni lo ponen a la venta. Cosas de esas. Y lo mismo pasa con Wargames, que aquí hay gente que está jugando a Wargames de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión de yo que sé a no sé dónde, y resulta que, y claro, y uno lleva al bando alemán y el bando alemán lleva, pues lo tiene súper representado, pues con sus miniaturas pintadas o sus fichas con la esvástica y demás. Claro, es una representación fiel a lo que pasó en su día. Pero eso en Alemania no lo sacas, vamos, eso es imposible, ¿no? Y yo creo que eso ya depende también de, pues eso, como te has dicho, es difícil determinar. Y no creo que sea tema de edad, sino que tiene que ser otra calificación que no tenga que ver nada con la edad. O sea, la edad yo creo que tiene que ir ajustada a la dificultad del juego, mientras que el resto de temas que lo engloban, pues tienen que ir asociadas de otra forma, completamente diferente. Bueno, yo terminaría aquí, no le daría más vueltas, por lo menos a este tema. Respecto a la memoria de trabajo, ¿lo hemos dejado cerrado? Yo por cerrar, pero aprovechando lo último, a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho, tú que hablabas de deck buildings, cuando me compré el Valle de los Reyes, que era un +14. Entonces dije, hostia, pues igual no me parece tan complejo el juego como para un +14. Y tampoco me parece que la temática sea susceptible de suspicacias o de algo, pues no sé, es que el Valle de los Reyes están todos muertos hace 4.000 años, claro. O sea, por mucho, aunque seas egipcio, tampoco... Entonces ahí no le veía yo el aquel, ¿no? Aparte que lo que va es de meter tesoros en una pirámide, que tampoco... Sí, que no te tienes que cargar a nadie. Exacto. Entonces, me sorprendió un poco el +14, pero luego, en un testeo que he hecho esta misma semana, he estado testeando un deck building que tengo con el que comentaba antes, con chavales de 18 años, y resulta que la mecánica de deck building, para quien la ha jugado es evidente, pero para quien no la ha jugado es bastante complicada. Claro. Dices ¿cómo que uso las cartas y van otra vez a mi mazo? Sí, pero a la pila de descartes, pero no las descarto un mazo común, no, o sea, una pila de descartes común, eso les rompía un poco la cabeza, ¿no? Entonces, quizá ha sido una decisión editorial de poner ese +14 para decir, ojo que aquí esto es para gente que haya jugado, ¿vale? Claro. Entonces ahí volvemos un poco a la temática de la memoria de trabajo, la dificultad y todo eso. Pero ahí yo vuelvo también a lo mismo. Eso que esos chavales, por ejemplo, con los que has estado jugando, lo han asociado así porque han jugado a otros juegos que eran así. Si no hubieran jugado nunca nada y hubieran empezado jugando a eso, lo habrían visto lo más normal del mundo. Puede ser. Que eso también puede afectar. La cultura que existe alrededor de los juegos de mesa en el mundo común, que no está metido como nosotros tanto en los juegos, ¿no? Yo creo que es una percepción alrededor de lo que ya conocen o lo que se conoce popularmente. Yo creo que a esto le tenemos que dedicar un capítulo. Como cuando venga Julia, por supuesto, le daremos que hablar y nos contará muchísimas cosas. Pero también, pues no sé, igual alguna editorial que podamos traer y que nos diga cómo lo hacen, cómo deciden la edad, si es algo que viene por parte de quien ha creado el juego, si es algo que se hace pues algún testeo con gente que no conozca el juego, o si lo deciden por mercadotecnia o cómo. Ahí a mí me surgen muchas dudas, y sobre todo cuando he tenido que poner esos numeritos, que los he puesto en 3-4 ocasiones, pues me ha costado bastante. Perfecto. Pero bueno,
aterrizando otra vez en el tema de hoy, para no engañar a nadie con el título de este programa, me gustaría, pues como suelo hacer, un resumen breve. ¿Qué es lo que nos llevamos a casa de esto que hemos estado comentando? Bueno, pues lo primero es que hay diferentes memorias en nuestro cerebro y que hay alguna memoria a largo plazo que vamos a poder evocar y vamos a tener que traer a la memoria de trabajo para poder utilizarla, ¿vale? A mí, como informático, pues me resuena un poco a lo mismo. Tenemos un montón de cosas en el disco duro, que es nuestra memoria a largo plazo, pero hasta que no está en la RAM, hasta que no está en la memoria de trabajo, no se pueden utilizar. Entonces, tú puedes tener, pues, miles y miles y miles y miles de películas en tu disco duro, pero hasta que no haces doble clic y se lleva a la memoria de trabajo del ordenador, que se llama RAM en este caso, pues no la puedes visualizar. Y a nosotros nos pasa algo parecido. Y además de la memoria de trabajo, pues tenemos una mini memoria de muy, muy, muy corto plazo, que es la memoria que viene directamente de los sentidos, ¿no? Y hablábamos de la memoria fotográfica de algunas personalidades, incluso pues pues cuando estamos hablando, cuando estamos escuchando, tenemos ahí un pequeño buffer de memoria, una pequeña región de memoria que nos ayuda a acordarnos de lo último que se ha hablado aunque no lo hayamos atendido. Muchas veces te dicen, es que no me estás atendiendo a lo que te digo, y tú eres capaz de responder, o sea, de repetir la última frase, ¿vale? Porque tienes ahí una memoria ecoica que te está ayudando, ¿no? Entonces, tenemos como el cerebro dividido en diferentes memorias. Cuanto más se acerca al mundo real, al mundo físico, a nuestros sentidos, pues más corto plazo es lo que podemos almacenar ahí, ¿vale? Luego tenemos nuestra memoria de trabajo, que es para trabajar en la tarea en la que estamos haciendo y que tiene este tamaño que decíamos de 7+-2, y finalmente tenemos un disco duro enorme que es la memoria a largo plazo. Ese número, el de 7+-2, debería servirnos como regla, como medida, como molde para ir poniendo a cada una de las decisiones, a cada uno de los estados de nuestro juego, a cada una de las cosas que vamos definiendo, cada una de las variables que vamos definiendo a la hora de crear y ver si nos estamos pasando o nos estamos quedando cortos o qué es lo que está pasando por ahí. Nos puede dar alguna pista. Y luego, casi incidentalmente, tú has mencionado otro número mágico, que es el número 4, que es, como ya hemos dicho, un número que nos ayuda a establecer subconjuntos de cosas de forma automática, de forma no consciente, de forma sin esfuerzo. Nos ayuda el cerebro nuestro a contar cosas en grupos de 4 o menos. No las tenemos que contar, vamos a saber qué número hay de cosas sin tener que ir contándolas de una en una, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar de cara a tomar decisiones, de cara a establecer pues qué es lo que está libre o qué es lo que no en una colocación de trabajadores, de cara a un montón de mecánicas dentro del juego. Si conseguimos mantener ciertas partes por debajo de 4, vamos a estar exigiendo muchísimo menos al cerebro de la gente que está jugando a nuestros juegos. Y eso nos puede interesar mucho cuando nos dedicamos a hacer juegos más party, o cuando vamos hacia un público más familiar, infantil, etcétera, o incluso cuando estamos haciendo un juego de mucha profundidad pero que tiene muchos subsistemas imbricados entre sí, ¿vale? Pues que cada uno de ellos no suponga un reto, sino que el reto es unirlos todos, unir 3 o 4 sistemas sencillos para crear cosas interesantes, ¿no? Entonces, más o menos ese podría ser un poco el resumen. Tenemos 3 memorias: largo plazo, memoria de trabajo y luego la memoria ya más sensorial. La memoria de trabajo es súper importante para tomar decisiones, para atender y para planificar, que es un poco las cosas que pasan cuando estamos jugando. Y luego tenemos cierta facilidad en nuestro cerebro cuando hay 4 o menos cosas, y eso pues deberíamos aprovecharlo a la hora de crear. Pues hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que nuestras redes de contacto están abajo en la cajita de información. Os animamos a que os paséis por el canal de Telegram, donde ya somos 55, creo recordar. Ahora lo estoy diciendo de memoria, pero sí, somos unos cuantos. Somos ya 53 personas. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, podéis escucharnos en YouTube, en iVoox, en Spotify y Google Podcast. Me gustaría recordar en este programa que si alguno de vosotros tiene alguna cuenta de Apple Podcast y quiere alojar nuestro programa allí,
porque os sienta más cómodo, pasaros por el canal de Telegram, os pasaremos el feed del programa para que lo podáis colgar y lo hagáis pues de una forma, lo gestionéis vosotros como queráis, simplemente que nosotros no podemos, porque si no tenemos una cuenta de Apple, pues nos lo hace imposible la manzanita. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.